Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión de esta, que es la semana 2 de nuestra clase de Matemáticas 1. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer. Como bien recordarás, la clase de ayer estábamos viendo el tema de las ecuaciones. Aquí a manera de resumen te pongo las cosas importantes que se dijeron ayer. Una de las cosas importantes que se dijo es que una ecuación es una igualdad. Esto es importantísimo que lo entiendas. Siempre te tengo que poner un polinomio del lado izquierdo y un polinomio del lado derecho, y esa sería la igualdad. El segundo eh, punto importante es que resolver una ecuación quiere decir que vamos a encontrar el valor de la incógnita, que cuando tú lo sustituyes en la ecuación hace que la ecuación sea verdadera. De eso ya hicimos ejemplos el día de ayer, pero no está de más hacer uno más. Entonces fíjate, si yo te pongo la ecuación 3x más 4 igual a 25, pues va a haber valores que si yo los sustituyo, la ecuación no va a ser verdadera. Por ejemplo, si x fuera igual a 1, ¿qué pasa? Lo que pasaría es que 3 por 1 más 4 es igual a 3 por 1, 3, más 4 es igual a 7. No 25, son diferentes, entonces decimos que si x vale 1, entonces la ecuación no es verdadera. Como no es verdadera, pues nosotros decimos que este valor no es solución. Entonces x igual a 1 no es solución. Ahora bien, si x vale 2, ¿qué pasa? Pues otra vez vamos a ver qué sucede. Vamos a sustituir en nuestra ecuación original 3 paréntesis más 4. Y ponemos el valor 2 aquí dentro. Eso nos da 3 por 2 que es 6, más 4 igual a 10. Tampoco. Entonces decimos, si x vale igual a 2, entonces la ecuación no es verdadera. Por lo tanto, el valor 2, x igual a 2, no es solución. Vamos a probar con algún otro valor. Vamos a probar, por ejemplo, con el valor... vamos a probar con x igual a 7. Entonces, una vez más, vamos a sustituir en nuestra ecuación original, que es la de acá arriba. Entonces tendríamos 3 por 7 más 4. 3 por 7 da 21, más 4 da 25. Entonces en este caso vamos a decir que la ecuación sí es verdadera. Y como la ecuación sí es verdadera, vamos a decir que x igual a 7 sí es solución. Entonces escribimos, por lo tanto, x igual a 7 sí es solución. Entonces, esta es nuestra solución. El valor que se encuentra para que la ecuación sea verdadera. Y el día de ayer vimos que la única forma de resolver ecuaciones con la que contamos era el método de tanteo o el método de inspección, que consistía en analizar lo que nos está diciendo la ecuación y a partir de ahí nosotros encontrar el valor con nuestro puro conocimiento que tenemos. Entonces ayer hicimos ejemplos como este. Y decíamos, bueno, aquí yo estoy buscando un número que multiplicado por 8 y que luego sumándole 4 me da 20. Entonces decíamos, bueno, pues toda esta cantidad tiene que valer 16 porque 16 más 4 nos da 20. Entonces como 8 por x da 16, pues x tiene que valer 2. Entonces decíamos, x es igual a 2, es la solución.
Pero fíjate que esta solución la encontramos así por puro tanteo. Vamos a comprobar que sí es solución. 8 por 2 más 4 es 8 por 2, 16 más 4 igual a 20. Entonces, palomita. Sí es solución, porque la ecuación es verdadera. Pero hasta ahorita esa es la única forma que conocemos. Te recomiendo que siempre que veas una ecuación la trates de hacer por tanteo. Si ves que no la puedes hacer por tanteo, después de algunos intentos, nosotros vamos a usar una metodología que va a ser siempre nuestra última alternativa al resolver una ecuación. Esta metodología es la que se conoce como despejar a la X. Aquí está, despejar a la X. Entonces vamos a leer lo que te escribí aquí. Dice así, despejar a la X quiere decir que vamos a dejar a la X solita. Es por eso que se está diciendo que es despejar. Y se deja sola de un solo lado de la igualdad. Como aquí te lo marco, ese lado puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. Eso a final de cuentas lo vamos a elegir nosotros. Los primeros ejemplos lo haremos del lado izquierdo, pero también se puede hacer del lado derecho. Entonces, vamos a dejar nuestra X solita para conocer su valor. Y la vamos a dejar solita de un solo lado de la igualdad. Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para poder resolver las ecuaciones. La primera te la voy a hacer con un dibujito. Imagínate que te pongo un circulito por aquí. Y entonces te lo pongo también de este lado. Entonces yo puedo decir que esos circulitos son iguales, ¿verdad? Ahora fíjate, voy a empezar a hacer operaciones sobre los circulitos. Supongamos que al circulito de la derecha le pongo un punto. Entonces los circulitos ya no son iguales. Entonces, ¿qué hay que hacer para que sigan siendo iguales? Pues ponerle un punto. Y no se vale ponérselo acá. Lo tengo que hacer exactamente igual como lo hice del lado derecho. Entonces podemos poner un puntito en la misma posición. Ahora bien, imagínate que ahora al circulito de la izquierda le pongo otro puntito. Entonces, ¿son iguales? No. ¿Qué hay que hacer? Poner otro puntito del lado derecho. Fíjate, esto es importantísimo. Lo que estoy haciendo de un lado, lo hago también del otro lado para que la igualdad siga siendo verdadera. Ahora imagínate que al circulito de la derecha le pongo una carita feliz. Entonces, como lo que hago de un lado, lo hago del otro, del lado izquierdo, para que sigan siendo iguales, también le tengo que poner una carita feliz. Y ya son iguales. En resumen, aquí te lo escribí. Lo que hagamos de un lado, siempre lo vamos a hacer del otro lado para que la igualdad siga siendo verdadera. Si yo le ponía un puntito a uno, le tenía que poner el puntito al otro para que siguieran siendo iguales, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Es el primer punto bien importante que debes de considerar. Lo que hagamos de un lado, lo vamos a hacer del otro lado siempre. Siempre, siempre, siempre. Ahora bien, para poder resolver la ecuación, esa es una consideración. Segunda consideración, ya que yo sé que lo que hago de un lado lo hago del otro, lo primero que nosotros vamos a quitar, así, lo primerito, van a ser los términos indeseables. Los términos indeseables van a ser aquellos que no contengan a la letra X. Recuerda que un término era un sumando. Entonces todos aquellos sumandos que no contengan a la letra X los vamos a quitar. Como los términos son sumandos, entonces se tienen que quitar o con suma o con resta. Si es un sumando positivo, se quita con resta. Si es un sumando negativo, se quita con suma. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Fíjate. Vamos a escribir la siguiente ecuación. Entonces, esta es una ecuación porque es una igualdad, ¿verdad? Fíjate que aquí yo quisiera dejar a la X solita. Esta es mi X y la quiero dejar solita. Me están estorbando dos cantidades. Me está estorbando el 3 y me está estorbando el 8. Pero de acuerdo a lo que te acabo de escribir acá arribita, lo primero que se quita son los términos indeseables. Los que no llevan X. Entonces fíjate, este 3 yo no puedo decir que sea el término, porque de hecho el término es 3X, no 3. El término indeseable es 8. ¿Por qué es indeseable?
porque no contiene a la letra X. Y recordamos lo que decíamos, si es un término positivo, pues se quita con resta, y si es un término negativo, se quita con suma. Como este término es positivo, fíjate qué es lo que vamos a hacer. Vamos a restarle 8. Y acuérdate la primera observación que hicimos. Lo que hago de un lado, lo hago del otro. Si del lado izquierdo de la igualdad resté 8, del lado derecho también voy a restar 8. ¿Qué va a pasar aquí? Que del lado izquierdo 8 menos 8 me va a dar 0 y 0 más 3x me va a dar 3x. Del lado derecho me va a quedar simplemente 10 menos 8 y 10 menos 8 es 2. Y entonces aquí ya quitamos el término. Eso es a lo que me estoy refiriendo cuando te digo que lo primero que vamos a quitar son los términos indeseables, los términos que no llevan x. Ahorita vamos a ver cómo nos desharemos del 3, pero ahorita solamente quiero que te quede claro que este término 8 lo quité restando 8 de ambos lados. Vamos a hacer otro ejemplo para que le vayas perdiendo el miedo a esto. Tengo la ecuación menos 6 más 4x igual a 12. Entonces, una vez más, es una ecuación porque es una igualdad. Y del lado izquierdo, yo quiero dejar sola a la letra x. ¿Quién me está estorbando? Me está estorbando este número 4 y este número menos 6. ¿A quién vamos a quitar primero? ¿Al 4 o al menos 6? Entonces, nuestra observación dice que primero vamos a quitar al término completo. 4 no es el término completo, el término es 4x, entonces a este no lo voy a quitar. Primero quito términos, entonces tengo que quitar a menos 6. En este caso, como es un sumando negativo, lo voy a quitar sumándole 6 y acordándonos que lo que hago de un lado, lo hago del otro. De tal suerte que menos 6 más 6 nos va a dar 0 y del lado izquierdo nos va a sobrevivir simplemente 4x. Del lado derecho tenemos 12 más 6 y eso va a dar simplemente 18. Y con eso ya quitamos el término menos 6. Ojo, el 4 no se quita porque el 4 está dentro del mismo término multiplicando a la x. Aquí está. Entonces primero se quitan los términos. Ahorita vemos cómo nos vamos a deshacer de lo demás. Vamos a hacer otro ejemplo para deshacernos de términos. Entonces fíjate. Vamos a poner 5x más 1 medio es igual a 4 medios. Entonces fíjate, del lado izquierdo me están estorbando dos cantidades, me está estorbando el 5, ¿verdad? Para dejar a mi x solita, me está estorbando el 5 y me está estorbando el 1 medio. Primero vamos a quitar al término, es decir, al más 1 medio, que se quita con suma y resta. En este caso hay que restar menos 1 medio. Y lo que haces de un lado, lo haces del otro. 1 medio menos 1 medio me da 0. Entonces simplemente me queda 5x más 0 del lado izquierdo, que es 5x. Del lado derecho, esta ya es una resta de fracciones. Y fíjate que los denominadores ya son iguales. Ya la podemos hacer. 4 medios menos 1 medio, eso da simplemente 3 medios. Y ya me deshice del término 1 medio. Ya no aparece. Una vez más, este 5, ahorita vamos a ver cómo se quita. Vamos a hacer un ejemplito más para quitar términos. Ahorita lo único que quiero que entiendas es que puedas distinguir cuáles son los términos y cuáles no son los términos. Entonces vamos a escribir esta ecuación, por favor. Y ponle pausa y dime cuál es el término que hay que quitar. Cuando le quites la pausa, pues lo hacemos. Nos damos cuenta que este es el sumando el término. Este 5/6 no es un término. El término completo es 5/6 x. Entonces, yo no puedo quitar 5/6. Voy a quitar menos 3/4. ¿Cómo se va a quitar? Pues con la operación opuesta, que es más 3/4. Recordando que lo que hago de un lado, lo hago del otro. Menos 3/4 más 3/4, los voy a tachar porque dan 0. Más 5/6, pues del lado izquierdo me queda simplemente 5/6 x. Del lado derecho, fíjate que ya tenemos cuartos con cuartos. Ya puedo hacer la suma de fracciones. 7/4 más 3/4 son simplemente 10/4. Y ya quité el término menos 3/4. Muy bien.
Ya que entendimos que lo primero que se quitan son los términos, vamos a ver cómo se quitan estos. Entonces aquí te lo puse. Lo último que vamos a quitar son los llamados coeficientes. Quiero que consideres que los coeficientes son aquellos números que se encuentran junto a la x en el mismo término. Entonces fíjate, vamos a regresar en los ejemplos y vamos a ver cuáles son los coeficientes. En este último ejemplo el coeficiente fue 5/6. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo término que la x, multiplicando a la x. ¿Qué es lo que te pongo acá? Se encuentran dentro del mismo término. Vamos a ver el ejemplo anterior. El coeficiente fue esta cantidad. ¿Por qué? Porque se encuentra en el mismo término que x y la está multiplicando. En el ejemplo anterior, que nos quedó acá, este es el coeficiente, entonces este es el coeficiente, te lo marco en verde. Y en este ejemplo el coeficiente es 3. Entonces fíjate, ya que primero quité el términos, ahora vamos a aprender cómo se quitan los coeficientes. Aquí te lo marqué. Se van a quitar por medio de multiplicaciones o divisiones. El que sea multiplicación o división va a depender si ese coeficiente aparece en el numerador o aparece en el denominador. Vamos a hacer algunos ejemplos para que lo veas muy claro. Entonces vamos a escribir así. 8x es igual a 24. Aquí supongamos que ya quité los términos y ahora solamente me sobrevive este coeficiente que me está estorbando para dejar la x solita. Fíjate que este coeficiente está multiplicando a la x. Entonces, como una reglita que te puedes aprender, la multiplicación siempre se quita con división y la división siempre se quita con multiplicación. ¿Cómo escribo la división? Fácil, fíjate. Vamos a escribir una línea y 8. Ahí ya estoy dividiendo 8x entre 8. Y me acuerdo que lo que hago de un lado, lo hago del otro. Eso nunca se te olvide. Entonces fíjate qué es lo que va a suceder. Que yo tengo 8 entre 8, que da 1. Por x, simplemente da x. Y fíjate, aquí los estoy tachando como lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? El recordatorio de la semana pasada. Ahora, del lado derecho me quedó simplemente 24/8, que si lo piensas un poquito, esa división es exacta. Esa división vale 3. Entonces aquí ya encontramos el valor de x. X vale 3 de esta pequeña ecuación. Entonces fíjate, lo último que se quita son los coeficientes. Si está multiplicando, se va a quitar con división, acordándote que lo que haces de un lado, lo haces del otro. Y divides exactamente entre la misma cantidad que tienes. Esa nota vamos a ponerla para que no se te olvide. Se divide entre la cantidad que queremos quitar. Espero que lo estés entendiendo muy bien. Entonces, lo último que se quita son los coeficientes por medio de multiplicaciones o divisiones. Simplemente hay que reconocer cómo se pone la multiplicación o la división para poderlos quitar. Vamos a hacer más ejemplitos para que veas todas las posibilidades. Vamos a suponer que ahora yo tengo x entre 3 igual a 5. Fíjate que este 3 que está apareciendo aquí está dentro del mismo término. El término aquí tiene su signo más. Entonces este 3 también cuenta como coeficiente. En realidad lo que tienes es un tercio. Pero no nos metamos en rollos. Entonces, este 3, como está en el denominador, se dice que está dividiendo. Entonces, como bien recordarás, ¿división con qué se quita? Con multiplicación. Entonces, fíjate qué es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar por 3, poniendo simplemente un puntito y un 3. Y eso ya está multiplicando por 3. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Y fíjate qué es lo que ahora sucede. Yo tengo 3 arriba y 3 abajo. Este 3 está arriba de un 1, no lo olvides. Entonces, como tengo 3 arriba y 3 abajo, 3 entre 3 da 1. Que multiplicado por x nos da x. Y ya, dejé a la x solita. Entonces fíjate,
División se quita con multiplicación, que se pone con un puntito y la cantidad que quiero quitar. Del lado derecho, pues simplemente hacemos la multiplicación, que es 5 por 3 da 15, y ya encontré el resultado de esta pequeña ecuacióncita. Vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo te voy a pedir que lo escribas en tu cuaderno, le vamos a poner pausa y lo vas a intentar. Entonces, tengo x quintos igual a 7. Ponle pausa y quítalo. Una vez que regresamos de la pausa, lo seguimos resolviendo. Entonces, nosotros queremos quitar este 5 que está en el denominador. Entonces, para quitarlo, pues se dice que si está en el denominador está dividiendo. Lo quito con multiplicación, recordando que lo que hago de un lado, lo hago del otro. Aquí ya no es necesario poner el 1 abajo, siempre y cuando lo recuerdes. Y nada más lo que vamos a decir es, como tengo 5 arriba y 5 abajo, 5 entre 5 se agrupan para que me dé un 1, que multiplicado por x me da simplemente x. Del lado derecho tenemos 5 por 7 o 7 por 5 y eso es igual a 35 y este es el resultado de mi ecuación. Entonces fíjate, hasta ahorita ya sabes quitar los coeficientes. Si es multiplicación se quitan con división poniendo una línea y el número abajo, y si están dividiendo se pone un punto y se pone el número arriba. ¿Sí? Entonces eso es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo en el que yo tengo algo de este estilo. Entonces, fíjate. Aquí tengo una cantidad que es en realidad 6 quintos, que es coeficiente. ¿Por qué es coeficiente? Porque están dentro del mismo término que la x. Todo el término es 6x entre 5. Entonces son coeficientes. Fíjate que este que está arriba, yo digo que está multiplicando. Y este que está abajo, voy a decir que está dividiendo. Entonces, ahora quiero quitar a los dos. Y fíjate cómo lo voy a hacer. Fíjate muy bien porque esto se va a hacer muchas veces. Entonces, este que está multiplicando, lo tengo que poner en la parte de abajo. Entonces voy a poner un punto y una línea. Y entonces, si tengo 6 arriba, voy a repetir ese 6 abajo. Para dividir, este 5 que está dividiendo lo quiero quitar mediante multiplicación. Como parece abajo, lo tengo que poner arriba. Y me acuerdo que lo que hago de un lado, lo tengo que hacer del otro lado. Del lado izquierdo, ¿qué hice? Escribí 5 sextos. Entonces, del lado derecho tengo que poner un punto, una línea, con exactamente ese 5 sextos. ¿Qué va a suceder aquí? Lo que va a suceder es que 5 entre 5 da 1, ¿verdad? 6 entre 6 da 1. 1 por x me da x. Del lado derecho, ¿qué sucede? Pues sucede que la multiplicación se puede hacer directa. 12 por 5 y 1 por 6. Pero acuérdate que te recomendé que antes de hacer cualquier multiplicación de fracciones, vamos a ver si reagrupar sirve. Y resulta que sí sirve. Fíjate que podemos agrupar el 12 con el 6 y el 5 con el 1. ¿Por qué funciona? Porque yo sé que 12 entre 6 es división exacta. 12 entre 6 es simplemente 2. Y 5 entre 1 es 5. Y si te fijas ya no tuve que hacer multiplicaciones largas. Ya tengo que el resultado es 2 por 5, o sea, x igual a 10. Y este es mi resultado para esta pequeña ecuación. ¿Qué hice? La cantidad que está multiplicando la quité con división, la que está dividiendo con multiplicación. Y para poder escribir las dos al mismo tiempo se puso un punto y una línea. El número que te aparece abajo lo pones arriba y el número que te aparece arriba lo pones abajo. Recordando que lo que haces de un lado lo haces del otro. Y de aquí para abajo solamente se hicieron las operaciones matemáticas. Vamos a hacer un ejemplito más. Esto con muchos ejemplos se entiende. Entonces por eso es necesario hacer muchos ejemplos. Vamos a escribir el siguiente, por favor. Menos 4x entre 7 es igual a 12 enteros. Vamos a copiarlo un poquito más para acá. Entonces fíjate, una vez más, el sumando completo es menos 4x entre 7. Entonces, tanto el menos 4 como el 7 están dentro del mismo sumando que la x. Decimos que son coeficientes. Este menos 4 está multiplicando a la x porque aparece arriba y entre ellos no hay nada. Este 7 decimos que está dividiendo a la x. ¿Cómo los voy a quitar? Voy a poner un punto y una línea porque voy a hacer dos cosas al mismo tiempo.
El menos 4 de arriba lo tengo que escribir abajo. Fíjate que lo estoy escribiendo como menos 4, con todo y su signo. Esto es importantísimo. Y el 7 de abajo lo voy a poner arriba. Y me acuerdo que lo que hago de un lado, lo hago siempre del otro lado también. De tal suerte que 7 entre 7 me da 1 y menos 4 entre menos 4 también me va a dar 1. Y entonces tenemos que 1 por x me da x y me queda 12 enteros por 7 cuartos. Una vez más, aquí podremos tratar de hacer la multiplicación directa, 12 por 7 y 1 por 4, pero vamos a reagrupar. Fíjate que si reagrupamos el 12 con el 4 y el 7 con el 1, esto ya queda. 12 partido por 4 da 3 y 7 partido por 1 da 7. Y entonces el resultado es 3 por 7, que es 21. Y ya la resolví. Entonces, ¿qué estamos quitando ahorita? Coeficientes. Coeficiente que aparece dividiendo se quita con multiplicación. Coeficiente que aparece multiplicando a la x. Este no está restando, está multiplicando a la x porque entre ellos no hay nada. Entonces, coeficiente que está multiplicando se quita con división. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Te voy a pedir que le pongas pausa al video, escribas este ejemplito y lo trates de hacer tú solito o tú solita, por favor. Una vez que ya lo hiciste, vamos a seguir con otro ejemplo. Entonces, teníamos el menos 4x sobre 7. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Escríbelo, por favor. Tenemos 3 quintos x igual a 18 quintos. Te voy a pedir que le pongas pausa al video en este momento y lo trates de hacer. Y una vez que regresamos, lo hacemos. Entonces, fíjate que aquí 3 quintos x también está multiplicando a la x, el 3 y el 5 dividiendo. Está escrito un poquito diferente de como lo teníamos acá arriba. Fíjate que aquí poníamos un número con x en el numerador y un número solito en el denominador. Pero son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque si yo hago la multiplicación directa que tengo aquí abajo, me queda 3 por x, 3x y 5 por 1, 5. Entonces me quedo una cantidad en el numerador y una cantidad en el denominador. Pero no es necesario hacer esto. Esto lo podemos quitar de aquí directamente. Fíjate. Lo único que quiero que te sigas dando cuenta es que tanto el 3 como el 5 siguen estando dentro del mismo término que la x, que es el mismo sumando, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es poner un punto y una línea. El 3, como está arriba, se dice que está multiplicando, lo pongo abajo. El 5, como está abajo, se dice que está dividiendo y lo pongo arriba. Y me acuerdo que lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces pongo una línea con un 5 arriba y un 3 abajo. Fíjate que son exactamente igualitas las cantidades que estoy poniendo por acá. De tal suerte que 5 entre 5 me da 1, 3 entre 3 me da 1, 1 por x me da x. Del lado derecho, fíjate que yo tengo 5 arriba y 5 abajo. ¿Qué se puede hacer? Pues reagrupar, y 5 entre 5 simplemente nos va a dar 1. Y luego me queda 18 entre 3. 18 entre 3. Entonces fíjate, lo voy a escribir aquí. 18 entre 3. Pero 18 entre 3 da 6, porque es división exacta. Entonces ese ya es mi resultado. X vale 6. Y ya lo resolví. Vamos a hacer otro parecido. Fíjate que todos estos son muy parecidos. Vamos a hacer menos 3 séptimos x igual a 9 21avos. Entonces fíjate, una vez más estoy quitando coeficientes. Este coeficiente está en el numerador, entonces decimos que está multiplicando a x, y este está en el denominador, entonces decimos que está dividiendo. ¿Cómo se quitan? Con un punto y una línea. Arriba pongo el 7 y abajo pongo el menos 3. Tan sencillo como eso. Y lo que hago de un lado lo hago del otro. Entonces pongo un punto y una línea. Y arriba tengo que poner el 7 y abajo tengo que poner el menos 3. Tal suerte que 7 entre 7 da 1, menos 3 entre menos 3 da 1, y 1 por x da x. Del lado derecho, una vez más, fíjate que nos conviene reagrupar. Vamos a agrupar el 9 con el menos 3 y el 7 con el 21. ¿Qué nos va a quedar? Fíjate. Más entre menos da menos. 9 entre 3 da 3.
por 7/21 no es una división exacta, pero se puede simplificar porque yo puedo dividir tanto arriba como abajo entre el número 7. Y fíjate, 7 entre 7 me da 1, que lo pongo acá, y 21 entre 7 me da 3. Entonces me quedó otra multiplicación más sencilla. Vamos a hacerla directa. X es igual a menos 3 por 1, nos da menos 3. Y 1 por 3 nos da 3. Luego nos queda menos entre más, nos da menos. Y 3 entre 3, 1. Y ya tengo la solución. X vale menos 1. Entonces, ya sabemos quitar coeficientes. Los coeficientes se quitan con multiplicación o con división. Si los quiero quitar los dos al mismo tiempo, se pone un punto y una línea. Si solamente quiero quitar un coeficiente que está multiplicando, como fue nuestro primer ejemplo, el ejemplo de acá, entonces se pintaba una línea y el número que quiero quitar abajo, pero solamente porque quiero quitar al 8. Si yo quería quitar la cantidad dividiendo, se ponía un punto y la cantidad de arriba, y lo que hago de un lado lo hago del otro. Y si quiero quitar dos cantidades simultáneas, como en este caso, se pone un punto y una línea. La cantidad de abajo que está dividiendo se pone arriba multiplicando y la cantidad de arriba que está multiplicando se pone abajo dividiendo, recordando siempre que lo que hago de un lado lo hago del otro. En resumen, eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Ahora bien, resulta que en la ecuación pues, vamos a tener términos y coeficientes. Yo te los puse por separado. Si te fijas, primero te dije, vamos a quitar los términos con sumas o restas y al final se quitan los coeficientes con multiplicaciones o divisiones. Ahora vamos a hacer un ejemplo más completo en el que haya que quitar de los dos. Entonces, te voy a pedir que apuntes por favor aquí conmigo. Tenemos 8x menos 25 igual a 10. Entonces, fíjate, queremos dejar a la letra x solita. ¿Quién me está estorbando? El menos 25 y el 8. El 8 es coeficiente porque está junto con la x. El menos 25 es término porque es un sumando separado de la x. ¿Y a quién se quitaba primero? Efectivamente, se quita primero a los términos, con sumas o restas. Este es un término negativo, entonces le tengo que quitar sumándole 25. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 25 menos 25 nos va a dar 0 y simplemente nos queda 8x más 0, 8x del lado izquierdo. Del lado derecho tengo 10 más 25 y eso es 35. Ya me deshice de los términos que me estorban. Ahora me voy a deshacer de los coeficientes de este 8. Este 8 está multiplicando al x. ¿Cómo se quitaba? Sencillo, dividiendo entre él, recordando que lo que hago de un lado, lo hago del otro. 8 entre 8 me da 1. Y 1 por x nos da x. 35 octavos es una fracción que no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque 8 tiene mitad, pero 35 no. 8 no tiene tercia y 35 tampoco. Y 35 tiene quinta, pero 8 tampoco. Entonces no se puede simplificar. Así se queda el resultado. El resultado es que x vale simplemente 35 octavos. Y acabé. Fíjate que es muy sencillo el proceso una vez que ya sabemos distinguir entre los términos y los coeficientes. Recuerda que primero quito términos con sumas o restas y al final coeficientes con divisiones, como en este caso, o con multiplicaciones o con las dos. Vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, el siguiente ejemplo, apúntalo por favor, sería menos 10x más 12 igual a 36. Entonces, una vez más, vamos a reconocer qué es lo que tenemos. El propósito es dejar a la x solita. ¿Por qué? Porque si la trato de hacer al tanteo, ponle pausa un momentito y dime si se puede hacer al tanteo. Resulta que no, es complicado hacerlo al tanteo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar términos. Fíjate que este menos 10 es coeficiente porque está dentro del mismo término junto con la x. Entonces, el menos 10 se deja para el final. Primero vamos a quitar ¿a quién? Al 12. ¿Cómo lo voy a quitar? Restando 12. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 12 menos 12 me da 0. Y menos 10x más 0, pues nos da simplemente menos 10x.
Del lado derecho nos queda 36 menos 12. Y 36 menos 12 es simplemente 24. Entonces fíjate, ya quité los términos. Ahora vamos a quitar este coeficiente. Este coeficiente decimos que está multiplicando a x, no restando, está multiplicando, porque entre el menos 10 y el x no hay nada. Entonces, multiplicación, recordamos que se quita con división, entre el número que quiero quitar, que es menos 10. Fíjate que aquí el 10 incluye el signo, ¿eh? No solamente estoy poniendo el 10 sin el signo, lo estoy poniendo con todo y signo, eso es importantísimo. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. ¿Qué nos queda? Pues que menos 10 entre menos 10 es 1 por x, x. Del lado derecho, primero puedo hacer leyes de los signos, más entre menos, nos da menos. Y 24 décimos no es división exacta, pero se puede simplificar. La mitad de 24 es 12, la mitad de 10 es 5 y el menos se lo pongo. Y 12 quintos ya no se puede simplificar, porque 12 tiene mitad, 5 no. 12 tiene tercia, 5 no. 5 tiene quinta, 12 no. Entonces así se queda. Menos 12 quintos. Este es mi resultado de solución para mi ecuación inicial, que era esta que teníamos en negro. Fácil, ¿verdad? Entonces primero quitamos términos y al final quitamos coeficientes con multiplicaciones o divisiones. Eso es todo. Ese es todo el secreto de las ecuaciones. Vamos a hacer una ecuacioncita más. Vamos a hacer la siguiente. Menos 3 quintos x más 12 igual a 15. Fíjate, quiero dejar solita la x. ¿Quién me está estorbando? Me está estorbando el 12 y el menos 3 quintos. Una vez más, menos 3 quintos es coeficiente porque está dentro del mismo término junto con la x. Este así completo es todo el término. Entonces, menos 3 quintos está dentro del mismo término con la x, por eso es coeficiente. A ese lo dejamos al final. ¿A quién vamos a quitar primero? Al que sí es término. Este es un término que se quita con suma o con resta. Resto 12, lo que hago de un lado, lo hago del otro. 12 menos 12 nos da 0. Y del lado izquierdo entonces nos queda simplemente menos 3 quintos x. Del lado derecho, pues el resultado de la operación 15 menos 12 es 3. Ahora, fíjate que aquí yo quiero quitar el coeficiente menos 3 quintos. El menos 3 está arriba, se dice que está multiplicando, y el 5 está abajo, se dice que está dividiendo. ¿Cómo quitábamos esto? Pues de manera simultánea, con un punto y una línea. El número que aparece abajo, que en este caso es el 5, se pone arriba, y el número que aparece arriba, que es menos 3, se pone abajo, con todo y su signo. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces del lado derecho hay que poner un punto y una línea, y un 5 arriba y un menos 3 abajo. De tal manera que el 5 arriba con el 5 abajo dan 1, menos 3 arriba entre menos 3 abajo dan 1, 1 por x nos da x. Del lado derecho, fíjate que tengo multiplicación de fracciones, puedo ponerle un 1 abajo. Si tengo 3 arriba y 3 abajo, eso da 1 por 5, nos da 5 arriba entre un 1 abajo con un signo menos. ¿Por qué? Porque menos por más nos da menos. Finalmente, por leyes de los signos, más entre menos nos da menos, y 5 entre 1 nos da 5. Entonces ya encontré que x vale menos 5. Y esta es la solución de nuestra ecuación original. ¿Qué hicimos? Primero quitamos términos y al final se quitaron los coeficientes. Solamente que aquí quité 2 al mismo tiempo. Y siempre que vayas a quitar 2 al mismo tiempo, se pone un punto y una línea. El número de arriba se pone abajo, el número de abajo se pone arriba. Y recuerdas que lo que haces de un lado, lo haces también del otro lado. Vamos a hacer otro ejemplito más, para que esto quede muy bien afianzado. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Te voy a pedir que lo apuntes, por favor. Vamos a escribir 7 tercios x más un cuarto es igual a 3 octavos. Aquí no te pierdas con las fracciones. Recuerda que ya sabemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de fracciones. Entonces aquí no debe darte ningún problema. Queremos dejar solita la x. Nos está estorbando el 1 cuarto y el 7 tercios.
Una vez más, date cuenta que 7 tercios está dentro del mismo término con la x. Entonces primero vamos a quitar a 1/4. Porque ese es el término solito que no lleva x que yo deseo quitar. ¿Cómo lo voy a quitar? Lo voy a quitar, una vez más, pues con su operación inversa de la suma, que es la resta. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 1/4 menos 1/4 me dio 0. Entonces 7 tercios x más 0, pues te queda el mismo 7 tercios x. Del lado derecho, fíjate que tenemos una resta de fracciones, pero los denominadores no son iguales. Y como recordarás, el requisito es que para hacer la resta de fracciones, los denominadores tienen que ser iguales. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlos iguales, multiplicando 4 por 2, lo que hago abajo lo hago arriba, ¿te acuerdas? Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que eso es igual a 3 octavos menos 1 por 2 nos da 2 arriba y 4 por 2 nos da 8 abajo. Ya tengo octavos con octavos, ya los puedo restar. 3 octavos menos 2 octavos, eso es simplemente 1 octavo. Entonces lo escribimos. 1 octavo. Entonces fíjate, ya quitamos el término 1/4 y ya hice la resta de fracciones. Ahora, ¿quién me está estorbando? Pues me está estorbando el 7 y me está estorbando el 3. ¿Cómo los voy a quitar? Como los voy a quitar simultáneamente, pongo un punto y una línea. Arriba ponemos el 3, abajo ponemos el 7, y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces del lado derecho pongo un punto y una línea, arriba pongo el 3 y abajo pongo el 7. De tal suerte que 3 entre 3 me da 1, 7 entre 7 me da 1, 1 por x nos da x. Del lado derecho, fíjate que yo podría buscar reagrupar, pero no sirve porque pues si yo reagrupo el 3 con el 8 no me sirve de nada, no se pueden simplificar. Y el 1 con el 7 tampoco, entonces ya puedo hacer la división exacta. Entonces 1 por 3 nos da 3 arriba y 8 por 7 nos da 56 abajo. Y esta es la solución a mi ecuación. La respuesta es que nuestra variable x vale 3/56. Vamos a hacer otro ejemplo más. Fíjate, te voy a poner menos 3x entre 2 más 1/4 es igual a 5/12. Y decimos, primero reconozco que quiero dejar solita la x. Me está estorbando el menos 3 medios y me está estorbando el 1/4. ¿A quién quito primero? Primero, pues al 1/4. ¿Por qué quito primero el 1/4? Porque este es término. Este menos 3 medios aquí se ve que está dentro del mismo término que el x. Entonces primero quito el término separado. Entonces resto 1/4, lo que hago de un lado, lo hago del otro. Estos dos dan 0. Entonces del lado izquierdo simplemente me queda menos 3x sobre 2. Del lado derecho, fíjate que otra vez yo quiero hacer una resta de fracciones y para eso el requisito es que los denominadores sean iguales. Para lograr que estos denominadores sean iguales, vamos a hacer lo mismo que hace ratito. Vamos a multiplicar 4 por 3 para obtener 12avos y lo que hago abajo lo hago arriba. Entonces esto nos va a dar simplemente 5 doceavos que ya tengo, menos 3 por 1, 3 arriba y 4 por 3, 12 abajo. Y 5 doceavos menos 3 doceavos son 2 doceavos. 2 doceavos es una fracción, se puede simplificar. La mitad de 2 es 1, la mitad de 2 es 6. Entonces simplemente ponemos que el resultado de la derecha es 1/6. Pero fíjate, solamente estoy haciendo operaciones con fracciones que tú ya las sabes hacer. Aquí lo importante es cómo quité el 1/4, que fue restando y lo que hice de un lado lo hice del otro. Lo demás solo son operaciones de fracciones. Ahora bien, aquí, ahora sí quiero quitar al menos 3 y al 2, que son coeficiente que está dentro del mismo término con x. ¿Cómo los voy a quitar? Igual que hace rato. Como los voy a quitar simultáneos, pongo un punto y una línea. Arriba, ¿quién ponemos? Es exactamente al 2. Y abajo ponemos al menos 3. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces pongo punto, línea, arriba 2, abajo menos 3. Entonces 2 aquí con 2 acá da 1, menos 3 entre menos 3 da 1. 1 por x nos da x. Del lado derecho, una vez más, yo puedo tratar de reagrupar. Por ejemplo, el 2 con el 6 podría funcionar. ¿Por qué? Porque 2 y 6 tienen mitad, ¿verdad? Y a continuación me queda 1 entre menos 3. La mitad de 2 vale 1 y la mitad de 6 vale 3. Entonces me queda 1/3 por 1 entre menos 3.
Un tercio es y solo lo copié. Y luego arriba me queda 1 por 1, 1, y abajo 3 por menos 3, menos 9, porque la multiplicación de fracciones es directa. Finalmente, este signo menos casi nunca se deja abajo. Entonces hacemos leyes de los signos. Más entre menos nos da menos, y el 1/9 se deja así. Entonces fíjate, este signo menos se le pone a la fracción antes o se puede poner arriba, pero casi nunca se deja abajo. Esto es importante que lo vayas entendiendo. Entonces ya resolví mi ecuación. ¿Qué hice? Primero quitamos al 1/4, restando 1/4, y lo que hago de un lado lo hago del otro. Y luego quitamos menos 3 medios, simultáneamente multiplicando por 2 y dividiendo entre menos 3. Para eso se pone un punto y una línea, y se invierten solo las posiciones, y lo que haces de un lado lo haces del otro. Se hacen las operaciones, se simplifica tanto como se puede, y llegamos a la solución. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplito más. Ya casi para acabar, que es 7 menos 1/3 x igual a 7 sextos. Entonces fíjate aquí qué es lo que vamos a tener. Tengo un término que es 7 y el término menos 1/3 de x. ¿A quién voy a quitar primero? Al 7, porque el 7 no incluye a x y es el término completo que quiero quitar. Entonces vamos a restar 7 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 7 menos 7 dio 0 y me quedó simplemente menos 1/3 de x. Del lado derecho tengo una resta de fracciones, entonces lo único que hay que hacer es poner un 1 en el denominador. Y decimos, los denominadores tienen que ser iguales. Para eso, pues basta con multiplicar el 1 por 6 para que me dé 6, y lo que hago abajo lo hago arriba, entonces 7 por 6 también. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar los 7 sextos que ya teníamos, menos 7 por 6 son 42, y 1 por 6 es 6. Entonces ya tenemos 7 sextos menos 42 sextos. Y 7 sextos menos 42 sextos son menos 35 sextos. Eso es menos 35 sextos. Acuérdate que como son signos diferentes, es una resta y se pone el signo de la cantidad más grande. No te pierdas con eso. Entonces me queda menos 35 sextos. Ya quité los términos. Vamos a quitar al coeficiente que es menos 1/3 x. Entonces una vez más quiero quitar al menos 1 y al 3 simultáneamente. Entonces pongo un punto y una línea. Arriba pongo al 3 y abajo el menos 1. Lo que hago de un lado lo hago del otro. Pongo un punto y una línea, un 3 y un menos 1. 3 entre 3 da 1. Menos 1 entre menos 1 da 1. 1 por 1 por x da x. Y del lado derecho tenemos menos por más, menos. Fíjate, antes de intentarla, vamos a agrupar. Me conviene agrupar el 3 con el 6. ¿Por qué? Los dos tienen tercia. Entonces eso lo vamos a hacer aquí a un ladito. Entonces agrupo el 3 con el 6 y el menos 35 con el menos 1. Tanto el 3 como el 6 tienen tercia. La tercia de 3 vale 1, la tercia de 6 vale 2. Y menos 35 entre menos 1, menos entre menos da más. Y 35 entre 1 da 35. Entonces, ya me deshice los signos menos y la multiplicación es directa, ¿verdad? Entonces ya finalmente para acabar, 1 por 35 da 35 y abajo 2 por 1 da 2. Y este resultado que acabo de llegar, esa es la solución de mi ecuación. Muy bien, creo que ya vimos los suficientes ejemplos por el día de hoy. Y ya nada más para terminar vamos a resumir qué fue lo que se vio. Entonces, vimos que lo que queremos es resolver la ecuación. Resolver una ecuación es encontrar el valor de la incógnita. Y eso se logra mediante un proceso que se le llama el despeje, que quiere decir que se va a dejar sola de un solo lado. Fíjate que en todos estos ejercicios la x quedó solita de un solo lado, que lo hicimos del lado izquierdo siempre. Pero también se podría hacer del lado derecho. Entonces, el chiste es dejar a tu x o a tu variable solita de un solo lado, el izquierdo o el derecho, el que tú quieras. Para lograr eso, ya que elegiste de qué lado quieres que te quede, entonces lo único que hacemos es recordar que lo que hago de un lado, lo hago del otro,
Primero se quitan los términos y al final se quitan los coeficientes. Los términos se quitan con sumas y restas y los podemos distinguir porque son los que no tienen x. Al final se quitan los coeficientes con multiplicación o división, que son los que sí están multiplicando o dividiendo la x. Y esto fue lo que vimos el día de hoy. Te recomiendo que veas este video cuantas veces sea necesario, pues el tema de la resolución de ecuaciones de primer grado es uno de los temas más importantes que hay en matemáticas. Y gran parte del trabajo que hemos hecho hasta ahorita fue dirigido a saber resolver ecuaciones de primer grado. El día de mañana continuaremos con probablemente resolviendo algunos otros tipos de ecuaciones. Pero para poder resolver estas ecuaciones necesito que esto te quede clarísimo. Entonces te recomiendo que escribas los ejercicios en limpio en tu cuaderno y los trates de hacer solito o solita. El momento en el que sientas que te atoraste, regresamos el video y vemos qué fue lo que sucedió. Por el momento me despido, te deseo un excelente día y nos vemos mañana. Adiós.